presento este nuevo podcast de Red de Vivencias Cristianas, donde voy a tratar el tema de la desnudez en el ser humano para poder comprender el proceso de cómo Dios nos viste con el manto de la gracia. Sin lugar a dudas que este proceso es posible gracias a la intervención que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Voy a dar algunos versículos, pero no serán muchos, sino más bien las conclusiones y revelaciones que a través de la palabra observo. En el libro del Génesis, en los primeros capítulos, relata la creación del ser humano y también la relación que nuestro Creador tenía con el hombre. Dios se paseaba por el huerto. Y como resultado de esta relación, el hombre y la mujer, que estaban desnudos, no se avergonzaban. ¿Cómo podemos interpretar esta revelación? Fácilmente. Dios es amor. Por lo tanto, el hombre tenía totalmente cubiertas sus necesidades. Podemos decir que estaba en el refugio del Señor. El hombre se mostraba tal y como era, porque para los demás, su Creador era su defensor, su proveedor, y por lo tanto no tenía ninguna carencia de la que pudiera avergonzarse. Pero, como todos sabemos, el hombre y la mujer decidieron desobedecer a Dios y comer del fruto del árbol del bien y del mal. Esto implicaba que a partir de este momento era el mismo ser humano quien iba a tomar las decisiones de lo que está bien y lo que está mal. Y por lo tanto, ya no necesitaba a Dios para nada. Ahora el hombre se levanta como Dios, en minúscula, y es su criterio y su opinión la que cuenta, apartando a Dios de la toma de decisiones y dejándolo de lado, así como los planes que Dios tenía para el hombre. Tenemos los ejemplos de cómo Dios les dio la orden de llenar la tierra, de sojuzgarla y dominar a los animales. Pero el hombre se dedica a matar, a dominar a otros hombres, a robar y todo lo que vemos a diario. Para el hombre, el hecho de apartar a Dios de su vida tuvo una serie de consecuencias terroríficas. Despreció el amor de Dios y la relación con Dios. El hombre fue creado desnudo. Hay animales que tienen pieles de abrigo o defensas naturales como un león, pero el hombre está totalmente desnudo en su concepción. Y por lo tanto, quedó sin su cobertura, que era Dios. Vio su desnudez, sus carencias, porque Dios había sido todo para él y ahora estaba vacío. Y ante esta circunstancia,
Dios consideró que el ser humano había perdido el objetivo para el cual lo había creado, porque se había adulterado, viciado, corrompido en cuanto al amor. Porque Dios es amor y el hombre no quiso el amor de Dios y por todo esto decidió juzgarlo y condenarlo a la desaparición. En el momento en que el hombre se ve desnudo, comprende que debe vestirse y se pone unas hojas de parra. A partir de este momento empieza la lucha del ser humano por cubrir sus necesidades diarias y que se prolonga hasta nuestros días. ¿Qué sintieron Adán y Eva al verse desnudos? Se sintieron vulnerables, que cualquier situación o animal les podría causar daño o quedarse sin sustento. Experimentaron la pérdida de inocencia, adquirieron la conciencia de culpabilidad y la sensación de que sus vidas estaban expuestas. A medida que iban viviendo, la experiencia de Dios fue desapareciendo de sus vidas y por lo tanto su protección de Dios. Se vieron sin recursos, en dependencia total de sí mismos, expulsados del Edén, sin patria, sin familia, sin nación, sin la autosuficiencia del ego. Como se puede entender, esto ha llegado hasta nuestros días, donde el hombre vive bajo estos principios. Y el hombre continuó su carrera hacia la muerte, decidiendo él el bien y el mal para su vida y de los demás, haciéndose como un Dios. Pero Dios es amor, misericordia, y ya había pensado un plan para rescatar al hombre, un plan muy costoso, que consistía en que alguien pudiera pagar esta ofensa hecha a Dios y pudiera a la vez modificar al hombre para que éste se volviera a Dios y fuera restaurado su corazón al amor de Dios. El plan se llama Jesucristo. Pero veamos cómo fue desarrollándolo. Al abandonar el hombre a Dios, se llenó de soberbia y se veía muy enorgullecido cuando conseguía cubrir su desnudez. Oro, mujeres, casas, hijos. Así que mucho menos ahora necesitaría a Dios, por lo que vivía en la plenitud del fruto de comer del árbol del bien y del mal, que por cierto aún ocurre hoy. Y el plan de Dios pasó por escoger un pueblo donde nacería su Hijo amado, Jesucristo. Después de elegir a Abraham como padre, le mostró su plan. Y en el monte Moria, cuando ve un sustituto al hijo de Abraham, un carnero enrollado por sus cuernos en los espinos de una zarza. Imagen de Cristo enrollado en el pecado por nuestra causa. El plan de Dios continuó y el pueblo de Dios, Israel, fue esclavizado por Egipto y Dios con Moisés lo saca de Egipto. Pero cuando van por el desierto y llegan al monte Sinaí,
ocurre un hecho importantísimo para aclararnos este asunto de la desnudez. Porque Adán y Eva, cuando comieron del fruto del árbol del bien y del mal, vieron su desnudez. Entonces Dios decide entregarle la ley de los mandamientos de Moisés. ¿Y por qué? Muy fácil. La ley es imposible de cumplir por el ser humano a causa de la debilidad de la carne. En Juan capítulo 7, versículo 19, dice Jesús: ¿no os dio Moisés la ley? ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? Estas palabras de Jesús nos muestran que nadie puede cumplir la ley. En el libro de los Romanos, en el capítulo 8, versículo 3, dice así: la ley es débil a causa de la carne. Por eso en Cristo somos nueva criatura y el pecado ya no tiene poder. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Y me pregunto, ¿y si es imposible cumplir la ley? ¿Por qué Dios se la dio? A mi entender, Dios le dio la ley a Israel para que el pueblo viera que por sus propios medios no se podía vestir ante Dios y por lo tanto tuviera que acudir a Dios para vestirse ante Dios. Por la ley, los israelitas se descubren como pecadores. Porque así como Adán y Eva comieron del fruto del árbol del bien y del mal y se vieron desnudos, los israelitas al comer de la ley también se ven desnudos, porque no pueden cumplirla. Y este es el objetivo de la ley, que te veas tu desnudez. Que no te cambia la ley. Depende de ti, al verte desnudo ante Dios, qué decisión vas a tomar. Entonces Dios no solo les dio la ley, sino que le dio los sacrificios y el tabernáculo para conseguir el perdón por parte de Dios. Que todo esto es símbolo de lo que después iba a venir, pero no temporalmente como eran los sacrificios de animales, sino por toda la eternidad. Tenemos un ejemplo claro cuando se vieron desnudos. ¿Cuál fue la respuesta? En el desierto, al borde de entrar a las tierras prometidas, Moisés envía 12 espías de la tierra. 10 vuelven diciendo: esa tierra es muy buena, de pastos, frutos y valles, pero hay gigantes, ciudades fortificadas, y los van a comer como hormigas. Esta es la decisión ante Dios. Se ven desnudos, incompetentes, pero se olvidan de Dios. Pero los otros dos afirman que lo que sus compañeros han visto es real, pero se acuerdan de lo que Dios había obrado en sus vidas desde que salieron de Egipto y declaran: no los comeremos.
se vistieron del poder de Dios. Es decir, el ser humano necesita ser desnudado para poder ser vestido del poder de Dios. Lo vamos a comprobar ahora en la vida de Jesucristo. Hasta la venida y muerte de Jesucristo estuvo en activo la ley de Moisés. Pero cuando vino Jesucristo en la cruz, paga toda la deuda del ser humano ante Dios y quita el acta de pecados que había contra cada uno de nosotros, lo que nos deja libre de la deuda con Dios. Pero ¿qué pasa con la ley? ¿Y si volvemos a pecar o con la naturaleza débil del ser humano ante la tentación? El primer hecho a tener en cuenta es que Jesucristo cumplió la ley de Moisés en su totalidad y a lo largo de su vida. Primero, porque nunca pecó. Por lo tanto, su carne no estaba sometida a la debilidad de la carne, como dice Romanos 3:10, ya que demuestra cómo Jesucristo cumplió la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y como Él murió por amor a toda la humanidad, lógicamente cumplió la ley. Una consecuencia de cumplir la ley es que te va a desnudar este proceso. Porque la ley implica comer del fruto del árbol del bien y del mal. Y aunque Jesús nunca comió del árbol del bien y del mal, porque Él vino en obediencia y sujeto a su Padre en todo tiempo y no a su propia opinión. Pero sí sufrió la circunstancia que implica para el ser humano comer del fruto del bien y del mal, que como Adán y Eva se vieron desnudos y Jesucristo se vio desnudo en la cruz, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por lo tanto, vemos que Jesucristo cumplió la ley y tenemos la señal de que fue desnudado. Otra manifestación de la obra de salvación de Cristo, como dice la Escritura, en 1 Corintios 15:37, dice así: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Aquí tenemos la explicación de que Jesucristo fue sembrado desnudo en la tierra, en el sepulcro. Y cuando resucita al tercer día, ha conseguido una nueva naturaleza que ha derrotado a la muerte, que no tiene nada que ver con la carne humana, sino un espíritu vivificante. Una nueva naturaleza en la que no tiene el pecado ninguna autoridad contra ella, ni la ley tiene juicio. Por tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ni enfermedad, ni maldición económica o fruto del pecado. Por lo tanto, es necesario que el Espíritu Santo, cuando empezamos a seguir a Jesucristo, nos lleve a desnudarnos de nuestro yo del pecado para poder vestirnos de la gracia
que Jesucristo consiguió para nosotros. Y en 1 Corintios 15, 42, 43 dice así: la desnudez es el estado que le permite a Dios vertirte de la gracia, de las vestiduras de Jesucristo resucitado en el poder de la resurrección por el Espíritu Santo. Bueno, eso era un comentario. Y aquí viene el texto. Y Dios nos dio su Espíritu, el Espíritu de Jesucristo, que nos guía a toda verdad, que vive en nosotros, nos ha hecho hijos de Dios y nos ha cambiado la naturaleza, libres del pecado y sus consecuencias. Y donde la ley no tiene poder para juzgarnos, salvo que tú la aceptes o juzgues a alguien. Esta es tu fe. Así que, cuando sufras circunstancias, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. O como Pedro, envalentonado ante la cruz de Cristo, salió negándolo y llorando, siendo desnudado de su ego. Por eso digo, cuando te veas que estás atravesando momentos en los que eres desnudado de todas las áreas de tu vida, dale la gloria a Dios, porque en ese momento Dios está trabajando contigo para vestirte con las vestiduras de Cristo. La gracia que Él ganó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Si necesitas escribirme, aquí te dejo mi correo electrónico para cualquier comentario. redvivenciascristianas@aol.com. Bendiciones.